Buenos días. Hoy día es viernes 24 de mayo de 2024. Les voy a pedir apoyo. Voy a hablar un poco más lento de lo normal. Para aquellos que vieron el programa pasado, aún no me termino de curar. Tengo una infección a la garganta. Tengo los ganglios bastante inflamados, ¿no? Así que, bueno, estoy ahorita con medicamento, pero igual yo soy equipo invierno, pero el invierno me está ahorita pues castigando bastante. Así que, ni modo. Igual quería compartir las noticias, pero lo voy a hacer un poquito más pausado. Por si en el canal también se dan cuenta que a veces sufro de esto y es porque yo lo había dicho en el momento, tengo el tabique desviado y salud pues es un asco, así que no hay momento en el cual pueda operarme el tabique, ¿no? Por lo tanto duermo con la boca abierta, ronco y me daño la garganta, ¿no? En fin, pues son cosas que suceden, no soy, me imagino, el único que tiene este problema con respecto a la ineficiencia del sistema médico. Muy bien. Voy a también tomar un poco de agua. Ustedes ya saben, Patricia Benavides ha sido destituida. Voy a hablar de eso. Primera plana, obviamente, ¿quién? Nuestra flamante presidenta, Dina Boluarte, demanda delincuencial. Aquí dice, Dina Boluarte le toca la puerta al Tribunal Constitucional que controla a Keiko Fujimori. Lo que quiere es absoluta impunidad mediante la paralización de todas las investigaciones que le sigue la Fiscalía de la Nación. El precedente de Pedro Castillo no la favorece y una decisión de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema desautoriza su pretensión. Muy bien. Vamos a comenzar primero con esa noticia, justamente. ¿Okay? Es por Américo Zambrano, demanda delincuencial. La destitución de Patricia Benavides Vargas como fiscal suprema titular y fiscal de la Nación por parte de la Junta Nacional de Justicia ha significado un duro revés para la presidenta Dina Boluarte y también para las agrupaciones políticas que mueven los hilos del Congreso. Miembros del gabinete dijeron a esta revista que la mandataria esperaba que Benavides regresara al Ministerio Público para que una vez dentro anule las investigaciones del fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, y de la coordinadora del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, EFICOP, Marita Barreto. Villena investiga a Boluarte por los presuntos delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito, encubrimiento personal y abuso de autoridad, mientras que el EFICOP tiene a su cargo el caso de Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta, que es acusado de tráfico de influencias y de pertenecer a una organización criminal, según una resolución judicial. En ese escenario, la fiscal favorita del fujimorismo y sus aliados de la ultraderecha era una suerte de garantía de impunidad para Boluarte. Esas pretensiones, sin embargo, se esfumaron el miércoles último, cuando de manera sorpresiva los 5 integrantes de la JNJ aprobaron el informe final que propuso la remoción definitiva de alias Bane. El documento, sustentado por la consejera ponente María Zavala, concluyó que Benavides cometió una falta muy grave en su condición de fiscal de la Nación al remover intempestivamente a la fiscal suprema Bersabet Revilla, quien investigaba a su hermana, la jueza superior Emma Benavides, por liberar a narcotraficantes a cambio de sobornos. El pleno de la JNJ, conformado por Antonio de la Asa, presidente, María Zavala, Imelda Tumielán, Guillermo Tomberry y Marco Falconi, quien sorprendentemente votó en contra de Benavides, también resolvió destituir a la jueza superior del Callao, Emma Benavides. De esta forma, las dos hermanas fueron separadas del sistema de justicia. El pasado viernes 17, ese semanario adelantó que la Fiscalía de la Nación prepara una denuncia constitucional contra la jefa de Estado. Ese mismo día se llevó a cabo una reunión virtual del Consejo de Ministros, presidida por Dina Boluarte, en la que el gobierno en pleno acordó interponer una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional contra el Ministerio Público y el Poder Judicial por un presunto, abro comillas, menoscabo en sentido estricto del adecuado ejercicio de las competencias y funciones de la Presidenta de la República, según el acta de dicha sesión.
A través de esta demanda competencial, Boluarte apunta a dos objetivos específicos al amparo del artículo 117 de la Constitución. Que la Fiscalía de la Nación no la investigue ni la vuelva a interrogar, y menos aún la denuncie constitucionalmente mientras ejerce el cargo de presidente de la República. Y que el Poder Judicial no ordene nuevas medidas en su contra, como allanamientos, decomisos, detenciones preliminares de allegados y afines. Es decir, la mandataria apunta a la impunidad absoluta. Este hecho muestra, por un lado, que la presidenta de la República mintió cuando manifestó que colaboraría con la investigación que le abrió la Fiscalía de la Nación por este caso, y de paso corrobora una de las principales tesis del Ministerio Público, que la mandataria utiliza todo su poder para obstruir la justicia y evitar que Villena la denuncie por los delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones. La demanda competencial, cuya presentación se aprobó durante la sesión del Consejo de Ministros del 17 de mayo pasado, tiene como base un informe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidenta del Consejo de Ministros, PCM. El documento señala que el artículo 117 de la Constitución protege la inmunidad presidencial. Por lo tanto, establece, abro comillas, la actuación del Ministerio Público y del Poder Judicial respecto a las investigaciones preliminares seguidas contra la Presidenta de la República por presuntos delitos no comprendidos en el artículo 117 de la Constitución Política del Perú configuran un conflicto competencial, específicamente un conflicto constitucional por menoscabo en sentido estricto. Con este argumento, el gobierno de Dina Boluarte pretende que se desconozcan dos resoluciones precedentes. Perdón. Precedentes de la Corte Suprema de Justicia. Una del juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley y otra de la Sala Penal Permanente. Ambos fallos señalaron que un presidente sí puede ser investigado de manera preliminar, mas no acusado por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones. El artículo 117 de la Constitución indica que un mandatario solo puede ser acusado ante un juez por traición a la patria, por cerrar el Congreso de la República o por impedir el desarrollo de las elecciones generales. Sin embargo, la Carta Magna no estipula de manera específica si se puede o no investigar preliminarmente a un presidente en funciones. En los últimos 20 años, por lo menos, varios fiscales de la Nación, citando el artículo 117, archivaron 5 denuncias para investigar de manera preliminar a 3 presidentes en funciones: Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Todo cambió a partir de octubre de 2020. La entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, abrió una investigación preliminar contra el presidente Martín Vizcarra Cornejo. Sin embargo, la congeló de inmediato hasta que finalizara su mandato presidencial. Posteriormente, en enero de 2022, Ábalos abrió una investigación contra el entonces presidente Pedro Castillo, pero suspendió todas las diligencias del caso hasta que culminara su periodo como mandatario. Por esta última decisión, el Congreso, controlado por el Fujimorismo, inhabilitó por 5 años para el ejercicio de la función pública a Zoraida Ábalos. Los grupos que manejan el Parlamento alegaron que Ábalos incumplió sus obligaciones de ejercer acción penal por no investigar los presuntos delitos cometidos por el entonces presidente Pedro Castillo. Bueno, el 29 de mayo de 2022, el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, decidió abrir investigación preliminar contra Pedro Castillo por delitos de corrupción. Sánchez señaló que la investigación preliminar inmediata era fundamental para asegurar los elementos materiales de su comisión y prevenir que estos sean destruidos o alterados. Por esta razón, informó, no podía esperar a que Castillo culminara su mandato para recién dar inicio a las diligencias. Patricia Benavides, la sucesora de Pablo Sánchez, fue muchísimo más allá de este criterio y señaló al expresidente Castillo como el líder de una presunta organización criminal que cometió múltiples delitos en el país.
Lo que la presidenta Dina Boluarte pretende ahora es que el TC fujimorista establezca un nuevo criterio y al amparo del artículo 117 de la Constitución declare nulas las investigaciones preliminares de la Fiscalía e impida que el Poder Judicial autorice nuevas medidas contra la mandataria al menos hasta que termine su mandato. En concreto, la demanda competencial busca que la Fiscalía de la Nación vuelva sobre sus pasos y restablezca el criterio jurídico que tenía sobre el artículo 117 y la inmunidad presidencial antes de Pedro Castillo. O sea, bastante payaso, ¿no? Ya lo había mencionado en este canal antes. Se supone que si vas a... La ley no debe tener nombre propio y la ley no debería acomodarse cada sujeto. La ley es la ley. La ley es igual para todos. O sea, no entiendo. El Congreso, la prensa, todo el mundo decía bien, investiga a Castillo, destituyen a Zoraida Ábalos por no investigar a Castillo, por lo de la ley 117. La investiguen. Ahora, cuando se supone que ya hay una prerrogativa, ya hay un antecedente, se dice, no, vamos a retroceder por el beneficio de Dina Boluarte. Abro comillas. En atención a ello, la investigación y demás actuados por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial no solo atentan contra la figura presidencial, sino que afectan el eficiente y el eficaz ejercicio de las atribuciones y funciones del presidente de la República. Se lee en el acta del gabinete ministerial que autorizó la demanda competencial. Diversos ministros de Estado, como era de suponerse, han salido al frente para exigir la inmediata intervención del TC fujimorista. Abro comillas. El Tribunal Constitucional debe definir esta competencia y se ha hecho en pleno uso de su derecho, declaró el ministro de Salud, César Vázquez, el jueves último. Abro comillas. Hay que proteger la investidura presidencial. Estamos viendo una politización de la justicia, añadió. Y ya que hace rato, ¿no? Ok. La magistra en Derecho Constitucional Beatriz Ramírez considera que el TC no debería aceptar de plano la demanda competencial de la presidenta Dina Boluarte. Abro comillas. En el fondo, lo que quiere la presidenta es que se protejan sus derechos. Y lo que debería hacer es proteger sus derechos, pero lo que debería hacer para proteger sus derechos es un amparo, no una demanda competencial, sostuvo. Eso sugiere que si Boluarte acude al TC es porque pareciera estar segura de que el máximo organismo constitucional le dará la razón. Y si eso ocurre, subraya la abogada Beatriz Ramírez, prevalecerá la decisión del TC porque es el máximo intérprete de la Constitución. Abro comillas. Lo que el TC determine se extenderá a todo órgano jurisdiccional del país, dice la constitucionalista. Esto quiere decir que las investigaciones por el caso Rolex y por la desactivación del equipo especial de la policía quedarían suspendidas hasta que la presidenta Dina Boluarte culmine su mandato, probablemente en 2026. Sería la prueba final de que lo que impera actualmente en el país es un remedio del fujimorismo más desembosado. Pues sí. Pues sí. Por un lado, yo quisiera, pues, no me siento, no sé si contento, pero en todo caso un poco aliviado por lo que pasó con Patricia Benavides, que la han sacado. Pero si algo uno aprende, pues, leyendo novelas, cuentos, qué sé yo, es que, o viendo Pokémon con el equipo Rocket, qué sé yo, es que siempre va a volver. El mal siempre tiene las maneras de volver, la corrupción siempre tiene maneras de volver, ¿no? Lo que se ha tratado de hacer es pasarse, pues, por los huevos todo lo que es la ley o acomodarla de acuerdo a las circunstancias. Y una vez más, mientras que no hagamos absolutamente nada, esto va a seguir. Primer poder. Ese es de Lori Marchand. Keiko Fujimori anuncia en TikTok la ley que aprobará el Congreso y el Pleno se encarga de complacerla. La heredera de la banda del Chino está haciendo su campaña 2026 con los votos de la coalición corrupta que gobierna el país. Faltan 22 días para que los parlamentarios vuelvan a salir de vacaciones
y la agenda de los próximos plenos viene recargada. En carpeta hay un proyecto que le permite al Congreso controlar la DINI, una ley de amnistía para los violadores de derechos humanos, el retorno de los barcos industriales dentro de las 5 millas marinas, una iniciativa para perseguir a los ONG y otra para abolir servir. El proyecto de Gladys Echaíz para desaparecer la JNJ y reemplazarla por la Escuela Nacional de la Magistratura no iba a verse en la legislatura, pero la destitución de Patricia Benavides cambió los planes. Aniquilar la JNJ será la venganza por sacar a su sórdida aliada. En Palacio responden con la sumisión. El Congreso no requiere siquiera aprobar las leyes por insistencia. Hace 5 meses el Ejecutivo no observa ninguna ley que le envíe el Parlamento. El documento llega y Dina firma. El último 3 de mayo, el Ejecutivo mandó al Congreso un pedido de facultades legislativas para paliar la crisis económica y facilitar las inversiones privadas. La solicitud llegó con carácter de urgencia. ¿Qué hizo la Comisión de Constitución que regenta Marta Moyano? La puso en la refri. En Palacio nadie rechistó. Lo que sí pasa por un tubo son las leyes que Keiko Fujimori anuncia en su cuenta de TikTok. En febrero pasado, la ex primera dama prometió la ley de medicamentos genéricos. En marzo, su bancada presentó el proyecto y el último domingo la propuesta se convirtió en ley. Y por supuesto, Dina firmó y le organizó una actividad en Palacio a Patricia Juárez, la representante de Fujimori. Fujimori ha empezado a utilizar el Congreso y el millonario presupuesto para calentar su candidatura y, abro comillas, llegar lo mejor posible al 2026. El Fujimorismo alista un embate a las ONG. La Comisión de Relaciones Exteriores, a cargo de Alejandro Aguinaga, prepara una norma para reestructurar la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, entidad encargada de supervisar a las ONG. Abro comillas. Creemos que hace buen tiempo las ONG sirven como fachada de lavado de activos. El objetivo es que la SUNAT pueda tener dientes y fiscalizarlas. La EPCI está llena de caviares, dice Aguinaga. O sea, no sé si Aguinaga se olvida que toda su gente está investigada por lavado de activos. No sé si se olvida que Fujimori padre tiene una deuda millonaria con el Estado que aún no ha pagado. Hay que ser conchan, hay que ser bien conchan como para decir estas cosas. La campaña que desde hace 2 semanas está hablando Willax exhibiendo las cuentas bancarias del IDL es parte del operativo Naranja en contra de los caviares. El Fujimorismo cocina inhabilitaciones políticas contra posibles adversarios en el 2026. De no ocurrir un milagro, el expresidente Francisco Sagasti y el expremier Salvador del Solar terminarán inhabilitados por 10 años por este Congreso. En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales avanza un expediente contra Sagasti por la destitución de 16 generales de la policía y otro contra el Solar por promover el cierre del Congreso en el 2020. El presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, también será inhabilitado por no acatar la teoría del fraude organizado por la derecha fujimorista del 2021. Desde hace 2 meses, coinciden en señalar varias fuentes, Richard Acuña, hijo del dueño de APP, se reúne asiduamente con Luis Galarreta o Miguel Ángel Torres, emisarios de Keiko Fujimori. Los cónclaves son para cuadrar la agenda del Congreso. En las reuniones también participan los satélites: Renovación Popular, Avanza País, Perú Libre y Podemos. Entre las 6 bancadas hay 74 votos, más de los que necesita el caterpillar fujimorista para gobernar. Se ha buscado abiertamente ponerle fecha de caducidad al gobierno de Boluarte. Será el 2025, para tratar de evitar la disolución del Congreso. La semana pasada, el Congreso desestimó la candidatura de Pedro Cartolín como Contralor General. Fue un mensaje a Boluarte que lo presentó sin consultar con la avenida Bancay. Abro comillas. Nadie conocía al señor. Dicen que la presidenta lo hizo por consejo de su abogado Mateo Castañeda, dice un congresista de APP. La semana que viene, Boluarte presentará un nuevo postulante. Desde el Fujimorismo le han dicho que los mejores candidatos para reemplazar al servicial de Sobchak
son Luis Miguel Iglesias y Pedro Tapia Alvarado. Eso se llama continuidad. Dina Boluarte puede haberse operado la cara. Dina Boluarte puede decir que no representa un gobierno débil. Pero Dina Boluarte es un títere, ¿no? Pero lo que me da pena es que a veces siento que ella actúa como si no lo supiera. Dina Boluarte no tiene poder alguno en realidad, ¿no? Ella está ahorita a merced de todo esto. No digo, por cierto, que sea una víctima para nada. Es tan victimaria como nosotros, ¿no? Pero me hace reír bueno, río para no llorar, ¿no? Que ella grite, que ella diga que es una mujer andina y que por eso la molestan, cuando no, tres pepinos, ¿no? O sea, básicamente es por todo lo que has hecho y por lo que no has hecho, por toda la corrupción, por tu lavada de cara, pues no tiene que ver una operación, tu Rolex, qué demonios. Antes que me olvide, por favor, llamada de la tribu, colaboren con el semanario, cómprenlo. Yo dentro de poco creo que les había dicho, voy a pasar a la versión digital, pero siempre es bueno, pues, digital o papel, colaboremos. Muy bien, con esto me quedo. Como dije, quiero descansar la garganta. Espero ya para la próxima semana estar mejor. Este es Matices de Hildebrand, ¿ok? Enumeración caótica. El Congreso de los Delincuentes. La presidenta en estado de descomposición. El Tribunal Constitucional mafioso. La sentina de Erasmo Wong como el cable canal de noticias de sus tiempos. La prensa de derechas sin principios ni correctores. La prensa de izquierda desaparecida. La prensa independiente amenazada por la extinción. Los marxismos hechos de rama magisterial. Alias Vane defendida por quienes alguna vez leyeron el antiimperialismo y el APRA. Darwin Espinosa rascándose los sobacos y Charles Bukowski. Los jueces que liberan narcos. Los policías que asaltan en banda. Los fiscales que campean casos a cambio de dinero. Los supremos de la inferioridad. Los abogados que se prestan a todos. Las putas que se visten de monjas de clausura. Los canallas que solicitan compasión porque están otra vez aquejados de una grave enfermedad. Los columnistas al servicio del silencio. Las cabriolas de quienes evaden compromisos. El mutismo sobre el genocidio en Gaza, la internacional procas de las derechas guerras civilistas reunidas en Madrid, el liderazgo criminal en los Estados Unidos, la fiereza en manos de la sociedad, la pobreza como eternidad, el desaliento como bajo continuo, el racismo escribido por mestizos que habrían sido baleados por los nazis, la chaira de los monopolios, el machismo que mata cuchilladas, el feminismo plagado de brujas que proponen juicios sumarios y hogueras instantáneas, el ridículo amado por casi todos, el deporte de la envidia, las copas del olvido, los cementerios de reputaciones, la infelicidad como propósito, Hacho y su sangre, las idioteces de Fossati, la Virgen de la Candelaria, los 49 muertos inculpables, el sicariato como emprendimiento, el tren de Aragua, Porky y sus amigos, Comunicore y el submarino amarillo. Hay todavía más de esto, pero la lista me parece, pues, bastante elocuente. Mientras que no tengamos vergüenza de aquello que está pasando, mientras que no hagamos una culpa de hasta qué punto nosotros también somos cómplices en este marasmo en el que vivimos, nada va a cambiar. Ya lo he dicho varias veces y lo vuelvo a decir. Uno es lo que hace. Pensamientos bonitos o feos podemos tener todos, pero uno es lo que hace. ¿Okay? Yo no creo hacer más o menos que el resto, la verdad. Supongo que comencé con ese proyecto porque me sentía muy indignado y me siento muy indignado aún. Y quiero hacer más cosas. A veces la vida no me alcanza, ¿no? A veces yo trabajo también, ¿no? Tengo que sobrevivir como todo el mundo en este país.
Me gustaría dedicarme más por ejemplo, escribir más, ¿no? Si pudiera escribir todo el día y ver todo el día películas y leer todo el día, sería genial para mí, pero no se puede. Al menos no puedo por ahora. Intento aprovechar el tiempo lo mejor que pueda e intento usar mi voz, ¿no? Ante aquello que me parece injusto. Creo que lo que evitaría es hacer lo mismo, ¿no? Indignarnos es el primer paso, alzar la voz ante aquello que nosotros intuimos es negativo. Quedarnos callados es ser cómplice de algún modo de todo lo que está pasando. Y no creo que queramos serlo. Todavía tengo fe en la gente, en mi país. Bien, lo dejo. Buen fin de semana. Espero que le estén pasando mejor que yo en salud. No desanimemos. ¿Okay? Buen fin de semana.